Hola a todos, soy Lea Rock y en este canal hablamos de suculentas. Si a ti también te gustan las suculentas, quédate. Y el vídeo de hoy me gustaría que fuera más enfocado para estas personas, pues como yo hace unos meses, que deciden empezar a cuidar suculentas y no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, si eres principiante en esto de las suculentas y hay algunas dudas en el cuidado de tus plantitas, te animo a que te quedes. Porque hoy vamos a hablar sobre 10 tips básicos que tienes que tener en cuenta al cuidar tus suculentas. Vamos a verlos. Bueno, antes que nada quería pediros disculpas porque tengo las manos un poco manchadas de sangre, pero no os preocupéis porque es sangre artificial. Estamos en Halloween y hemos estado preparando algunas cosas, así que si me veis las manos un poco rojas es por esa razón. Ahora sí, vamos a empezar con los 10 tips básicos para que tengas tus suculentas preciosas y con colores fantásticos. El primer tip sería la maceta que utilicemos. Cuando somos principiantes en todo esto del cuidado de suculentas, es muy importante que elijamos una maceta con orificio o con hoyo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que no hay ningún problema en utilizar una maceta sin hoyo, mejor para tenerlas en casa, pero si tienen orificio es mucho mejor para que la plantita drene toda el agua sobrante y no se quede estancada en la maceta. Esto va a facilitar mucho el cuidado de nuestra suculenta y que no se nos pudra ni le salgan hongos por exceso de humedad. El tip número 2 sería el sustrato. Como no, el sustrato es fundamental para el cuidado de las suculentas y está muy relacionada con el primer tip. Este sustrato tiene que ser un sustrato muy drenante, muy aireado, que se caiga de nuestras manos cuando lo apretemos y que no se quede nada compacto, porque las raíces de las suculentas necesitan aireación, no necesitan agua acumulada en ellas por lo mismo, porque se produce la pudrición y pueden aparecer hongos, pueden aparecer cochinillas y un montón de bichitos que no queremos para nada que estén en nuestras suculentas ni en la maceta. Compra tus suculentas en un vivero de confianza. Y digo vivero, ¿por qué? Porque muchas veces vemos suculentas en las grandes superficies, en tiendas grandes que tienen las suculentas no expuestas al sol. Esto hace que la suculenta empiece a etiolarse o a estirarse y no son tan bonitas con el tiempo, ni cuando la compras, pero bueno, ya viene la suculenta mal. También puedes encontrar que tiene algún tipo de plaga por estar en un sitio donde no le da suficiente sol. Entonces, para evitar que tu suculenta esté en malas condiciones, tenga algún tipo de plaga, tenga algún hongo o alguna cochinilla o alguna cosita que no nos gusta, es mejor que compres en viveros de confianza y muchísimo mejor si tú puedes supervisar la suculenta que vayas a comprar. Está muy bien comprar en tiendas online, pero siempre también que sean de confianza. No te arriesgues en exceso, prueba con una pequeña compra y si te sale bien, repites. Pero no compres muchas suculentas de una vez en un sitio que no conozcas. El siguiente tip sería: cambia tu suculenta de maceta y de sustrato. Es muy importante que cuando llevemos a la suculenta a casa le pongas en una maceta adecuada a su tamaño. Ya sabes que muchas veces vienen rebosando por el recipiente, y además le pongas un sustrato adecuado. Pues lo que acabamos de decir, un sustrato aireado que sea ligero, que le permita desarrollarse bien, pero además le vamos a poner un poco de humus de lombriz. Esto es un tip muy recomendable porque hace que la suculenta crezca muy feliz, muy saludable
y que crezca muy rápido, con las hojas muy bonitas. No me gusta especialmente fertilizar las suculentas porque, bueno, acortan su vida, pero me gusta poner humus de lombriz porque creo que aporta todos los nutrientes necesarios para la plantita. El siguiente tip sería: limpia a la suculenta de hojas secas. Normalmente vienen muy descuidadas cuando las compramos, especialmente en la parte de abajo de la suculenta. Entonces, aprovechando que las vamos a cambiar de maceta, que las vamos a poner en una maceta adecuada a sus dimensiones, vamos a limpiar muy bien la plantita por la parte de abajo, vamos a quitarle las hojas secas que tenga para evitar que ahí se produzcan de nuevo hongos o bichitos que no queremos. Entonces la suculenta tiene que estar muy limpita, muy bien, para que siga su crecimiento cada vez más fuerte y más saludable. El siguiente tip sería uno muy importante, aunque al principio no le demos suficiente importancia, y es: cuida la pruina de las suculentas. La pruina es esta sustancia que parece un polvito que está en muchas variedades de suculentas, no en todas, pero en la mayoría. Esto es una sustancia que segrega la planta naturalmente para protegerse del sol, del agua, de la lluvia, de todo esto. Además, si observas a tu suculenta cuando llueve, verás que cuando cae el agua se queda almacenada en la roseta, pero es como que no penetra en ella. Y esto es por la pruina. La pruina hace que expulse ese agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarlas, porque muchas veces ese agua se queda ahí estancada y es mejor darle con una bombita para hacer que el agua desaparezca. Digo con una bombita y no con cualquier otra cosa porque podemos dañar esa pruina. Por tanto, muy importante cuidar la pruina. Una vez que desaparezca esta pruina, no va a volver a salir en las hojas donde la ha perdido. Entonces es de vital importancia que intentemos no tocar mucho con las puntas de los dedos la pruina, porque lo que vamos a conseguir es estropearlas. Algo que ayuda también es, cuando hagamos los trasplantes, utilizar guantes, porque esto hace que se manchen menos y que se estropee menos esta sustancia de la que os hablo. Y ahora un tip muy importante y que seguro que a más de uno le da dolores de cabeza, y es el riego de las suculentas. Pues es tan sencillo como observar a nuestras plantitas, y yo sé que no siempre tenemos tiempo de observarlas. Normalmente las suculentas son plantas muy resistentes, no tienes que estar preocupándote porque necesiten mucha agua, sino todo lo contrario. Es mejor descuidarlas un poco y dejarlas sin regar, porque muchas veces hacemos que se produzca el encharcamiento. Así que yo te aconsejo, desde mi experiencia, que si tienes dudas, no las riegues. Y luego tienes la opción de comprobar que el sustrato está completamente seco, metiendo un palito de madera hasta el fondo del sustrato para ver si está húmedo o no. Si sigue estando húmedo el sustrato, no le pongas nada de agua, porque las suculentas está hidratada, almacena suficiente agua en sus hojitas y en el tallo. Entonces, si le ponemos más agua, lo que vamos a conseguir de nuevo es la pudrición. Así que ya sabes, mejor por defecto que por exceso de agua. El siguiente tip en el cuidado de las suculentas es la luz. Seguro que ya lo estabas echando de menos. La luz es muy importante para las suculentas, y aunque nos encantan sus colores y sus formas maravillosas y queremos tenerlas dentro de casa, en la mayoría de los casos esto es muy difícil. Va a hacer que la suculenta no esté tan bonita como cuando la compramos o como cuando la teníamos en el exterior. ¿Por qué? Porque la suculenta necesita un mínimo de 4 a 6 horas de luz solar directa. Si nosotros tenemos a las suculentas dentro de casa en un lugar donde no reciba la suficiente luz, va a comenzar a estirarse o a etiolarse. Sus hojas no van a tener el mismo color,
ni la planta en sí va a tener el mismo color que se produce al estresarse un poquito cuando le da el sol, y entonces nuestra suculenta va a perder muchísima parte de su encanto. Por eso yo te recomiendo que aunque la tengas en casa, la tengas en un lugar donde le dé el sol directo, al menos eso, de 4 a 6 horas al día. Un tip muy importante es tener en cuenta que las suculentas son plantitas que crecen en sitios muy áridos y que casi no tienen nutrientes. Esto hace que tengan esas formas estresadas, esos colorcitos que nos gustan tanto, pero claro, si nosotros les aportamos más nutrientes de los que ellas deberían recibir, al final la plantita se va a convertir en un pedazo de planta tremenda, pero quizás no va a tener la sustancia, la esencia de lo que es la suculenta en esa variedad. Entonces yo, por lo que siempre apuesto, es por abonar con humus de lombriz, porque esto va a aportar, ya os contaré en otro vídeo porque hago mi propio compost, pero bueno, ese es otro tema. El humus de lombriz le aporta los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle bien y esté mejor de lo que estaría a lo mejor en un terreno de rocalla, por ejemplo, o en una montaña, pero no le estamos aportando un abono extra, como he visto en algunos sitios, que es cada mes aportarle un abono que no sea natural como el humus de lombriz. Entonces esto queda a tu libre disposición, lo que tú prefieras, pero en mi caso apuesto por el humus de lombriz y tengo unas plantitas preciosas. Y ya por último, el último tip que creo que es fundamental cuando empiezas a cuidar suculentas es observa a tu plantita. Las suculentas han llegado para alegrarnos la vida, entonces lo mejor que podemos hacer es observarlas, ver cómo crecen, ver si tienen bichitos, si tienen hojas secas, si almacenan demasiada agua, si la tierra está mojada, si no. Tenemos que observarlas porque al principio especialmente tenemos que aprender mucho de ellas y estar continuamente mirando si les falta, si les sobra algo, si la maceta es la adecuada. Probablemente si las olvidamos ya veréis que van a estar ahí bien durante mucho tiempo porque son muy resistentes. Pero si las cuidamos y si vemos, detectamos a tiempo a lo mejor algún tipo de hongo que esté empezando o algún tipo de cochinilla horribles que no puedo ni ver, las cochinillas, si las detectamos a tiempo las vamos a conseguir eliminar con un bastoncillo de algodón, mientras que si dejamos a la cochinilla que se expanda en la plantita como ella quiera, nos va a costar mucho más e incluso podemos perder la plantita. Por eso observa a tu suculenta y disfruta en el cuidado de tus plantitas. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que estos 10 tips te ayuden en el cuidado de tus suculentas. Si ya eres un experto en el cuidado de suculentas, pues me imagino que todo esto ya lo sabes. Pero bueno, nunca está de más que esté ahí el vídeo para recordarte por si tienes alguna duda. A mí muchísimas veces se me olvida por qué habrá pasado esto, por qué habrá pasado lo otro, qué despiste. Entonces está bien que de vez en cuando te recuerden que puede ser por alguna de estas causas. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y ya sabes que si no te has suscrito, te agradezco muchísimo que te suscribas aquí abajo. Yo estaré aquí todas las semanas, 2 días, normalmente son los miércoles y los domingos, así que hasta la próxima. Bye.